No recuerdo mucho de mi infancia. Vivía en un pequeño pueblo al sur de Cracovia con mi mamá, mi papá y mis dos hermanas. Esos primeros años son un borrón en mi memoria, pero recuerdo ir de puerta en puerta por el vecindario pidiendo dulces durante el festival de cosecha Dosinki. Era una tradición nuestra, ya que sabíamos que los vecinos siempre compraban demasiados dulces. Recogíamos los sobrantes y hacíamos nuestra propia fiesta. En cada puerta nos recibían con una sonrisa pícara, mientras los vecinos nos maldecían con cariño por ser los sinvergüenzas de la familia Drabowski. Claro que los recuerdos felices lo son por una razón, porque las cosas empeoran, y entonces tienes algo con qué compararlas. Mis padres se separaron. Mi madre se mudó a Varsovia, donde podíamos estar más cerca de mis abuelos y tíos. Mientras tanto, mi padre, Jaromir, hizo lo posible por seguir en nuestras vidas, pero se volvió cada vez más difícil. Tenía que trabajar más y más horas, pero aún así nos enviaba dinero cada mes. Quería que tuviéramos una vida hermosa, incluso si él no podía estar presente para verla. Con cada año que pasaba, las visitas se iban volviendo más lejanas. Primero perdimos la Pascua, luego la Navidad, después los cumpleaños y finalmente nuestra reunión anual para el Festival de Dosinki. Lo último que supimos de él fue que apenas podía mantenerse. Ya no enviaba dinero y con el tiempo desapareció en la memoria. Mi madre se volvió a casar. Mis hermanas se graduaron. Mi hermana mayor se mudó a Ljubljana, mientras que la menor se fue a Múnich. Mi madre se quedó en Varsovia con su nuevo esposo, pero una vez que los hijos dejaron el nido, se mudó a su casa de verano en el norte. Amo profundamente a mi madre, pero siempre ha tenido debilidad por el lujo, siempre planeando el próximo viaje, la próxima tarde al sol. Yo me quedé en Varsovia. Conseguí un título en sociología y logré mantener un trabajo de bajo rango en el SUS, supervisando reclamaciones privadas. No era glamuroso, más que nada consistía en ser gritado de diferentes formas, pero pagaba las cuentas. Una batalla agotadora de tomar decisiones, defenderlas y volver a tomarlas. El año en que cumplí 24, recibí una carta de un abogado de herencias. Resulta que mi padre había fallecido. No era reciente. Según los papeles, había muerto varios años atrás. Algún tipo de accidente con maquinaria agrícola. No dejó un testamento adecuado, y dividir la herencia entre sus descendientes vivos no había sido prioridad del Estado. Se había perdido en una carpeta por ahí, y ahora había vuelto a salir a flote. Dividieron todo en partes iguales entre mis hermanas y yo. A mi hermana menor le tocaron sus ahorros, a la mayor su auto y objetos de valor, y a mí, bueno, me tocó la casa. Llamé a las demás para ver quién quería ir a visitar su tumba. Nadie quiso. Todas estaban ocupadas con sus propias vidas y problemas. Mi familia tenía la impresión de que mi padre nos había abandonado, y esta era una forma de devolverle el favor. Yo, en cambio, tenía otra impresión. Siempre pensé que simplemente trabajaba demasiado. Así que decidí tomarme un tiempo libre del trabajo para recoger sus cosas y ver la propiedad, tratando de entender mejor por qué se había alejado de nosotros. Y tal vez conseguir una mejor imagen de mi infancia, esa época en la que me recibían con una sonrisa en lugar de una queja. Fue un viaje largo. Las carreteras por allá no son las mejores. Es una comunidad muy pequeña, con no más de unas 250 personas. La mayoría son agricultores de trigo, y no hay mucho que hacer. Solo hay dos cosas además de las granjas: una iglesia y una tienda. Todo lo demás está demasiado lejos o es irrelevante. Pasando los campos interminables,
Me arrullé tanto con el ritmo que casi me pierdo la salida. Es tan pequeña que uno puede pasarla de largo si no toma la curva correcta. No hay señales. Solo se reconoce por la iglesia a lo lejos. Tomé una curva hacia la izquierda y recé a Dios para que la suspensión del auto aguantara un poco más. Decidí visitar la vieja iglesia. Pasamos mucho tiempo ahí. Había bastante espacio para estacionar. Era más pequeña de lo que recordaba, pero claro, todo parecía más grande en aquellos tiempos. Hay algo inquietante en volver a casa después de tanto tiempo. Al bajarme del auto, todo me volvió de golpe. Los olores, los sonidos. Aunque no pueda señalarlo con claridad, hay algo que hace cosquillas en la mente como para recordarte que este es tu lugar. ¡Bienvenido!, se escucha una voz. Perdón por el estado de las cosas. Me di la vuelta y vi a un hombre, un par de años mayor que yo. Tenía el cabello bien peinado y unos lentes gruesos. Llevaba la sotana de sacerdote. Casi lo había olvidado. El sacerdote del pueblo ya era viejo incluso cuando yo era niño. No me sorprendía que hubiera uno nuevo. Soy el padre Cerniak. ¿Es nuevo en el pueblo o está de paso? Crecí aquí. Soy uno de los hijos de los Drabowski. Lo siento, pero no me suena el apellido. Solo llegué el invierno pasado para continuar el trabajo del padre Gaulik. ¿Vivió hasta el invierno pasado? ¿Estás seguro? Muy seguro. Murió con 101 años. No lo puedo creer. Dios sí que tiene sentido del humor. El padre Cerniak me mostró el lugar. Me contó sus planes para renovar las ventanas, pero lo que más le molestaba, más que cualquier otra cosa, eran las puertas. Porque no estaban. La iglesia estaba completamente abierta. Es una superstición local. Un pastor necesita un portón para cuidar a su rebaño, pero cada vez que pongo las puertas, alguien las quita. Eso es raro. Nunca había escuchado eso. ¿En serio? Pensé que eras de por aquí. Supongo que he estado afuera demasiado tiempo, padre. La iglesia se veía expuesta de alguna forma, sin barreras. Podía ver la grava que habían arrastrado adentro, olvidando limpiarse los pies. El padre Cerniak había intentado poner unas cortinas, pero el viento las había arrancado poco a poco. Antes de irme, me mostró la tumba de mi padre. Estaba vandalizada, la lápida estaba tirada y no había flores. Me prometí a mí mismo dejarla un poco más bonita antes de marcharme, pero no entendía por qué. Sí, mi familia no era perfecta, pero nunca fuimos odiados. Esa tumba parecía directamente despreciada. Agradecí al padre Cerniak y me dirigí al otro lado del pueblo. No estaba preparado para lo que vi. Por todo el pueblo, las casas estaban completamente abiertas, igual que la iglesia. Al principio pensé que era algún tipo de limpieza de verano, pero no. Todas las puertas estaban ausentes. No solo estaban abiertas, habían sido removidas. Podía ver directamente dentro de las salas, el ir y venir de los propietarios, moviéndose de la cocina al dormitorio, conversando entre ellos. Reduje la velocidad y miré más de cerca. Ninguna habitación tenía puerta, ni siquiera los baños. Algunas tenían cortinas o redes para insectos, pero nada más. Casa tras casa, completamente abiertas a los elementos. Algunas tenían tapetes de bienvenida en las ventanas del living, como indicando que esa era la entrada ahora. Algunas incluso habían tapiado completamente las entradas
donde solían estar sus puertas, sellándolas. Claro, los pueblos pequeños pueden ser algo peculiares, pero nunca había visto algo así. Llegué a un camino de entrada que conocía demasiado bien y me quedé sin aliento. No podía reconocer mi casa. Había sido vandalizada. Todas las ventanas estaban rotas y todas las puertas estaban removidas. Podía ver ratas correteando. Al rodear la propiedad, la cosa empeoró. Había habido un pequeño incendio en el patio trasero, que se había extendido hasta la pared externa de la cocina. No estaba completamente quemada, pero probablemente podrías atravesarla con un puñetazo. Y finalmente, del otro lado, una pintura en aerosol verde neón que decía «Sin Diabla», lo que significa «Hijo del Diablo». No lo podía creer. Incluso habían arrancado las cadenas de nuestro columpio, dejando solo un esqueleto metálico oxidado. Parecía que alguien había intentado prender fuego a unas llantas, pero no lo logró del todo. Me costaba hasta imaginar cómo solía ser antes. Se formaba un vacío sin fondo en mi estómago, como si cada sonrisa que recordaba fuera ahora una burla cruel. Algo debió haber pasado, algo de lo que nunca me enteré. Al volver al frente, noté un grupo de hombres de mediana edad. Estaban justo afuera de la propiedad, mirando mi auto. No reconocí a ninguno. ¿Vienes del banco?, preguntó uno. No, soy el hijo de los Drabowski. El hijo. ¿Tú eres el hijo? ¿También quieres arder en el infierno? ¿Es eso? ¿Ustedes hicieron esto?, respondí, señalando la casa. ¿Fueron ustedes? Pudo haber sido cualquiera, dijo otro desde atrás. Ese bastardo se lo merecía. Uno de ellos me dio una sonrisa cómplice y asintió en dirección al graffiti. Susurraron algo entre ellos, soltando una risita por lo bajo. Me miraron con desprecio y se alejaron, lanzando maldiciones y burlas. No era el recibimiento que había imaginado. Inicialmente había planeado dormir en la vieja casa, pero era imposible. No solo estaba completamente abierta, era un desastre asqueroso. No voy a entrar en detalles sobre lo que le habían hecho al lugar, pero tendría suerte si lograba regalarla en ese estado. Decidí pasar la noche durmiendo en mi auto. Eché el asiento hacia atrás y me envolví en una manta, esperando que no hiciera mucho frío. Pasé un rato en el celular, pero no quería gastar toda la batería. Aún así, terminé despierto mucho después de la medianoche. Pero hubo algo hermoso en esa noche. La puerta de sol fue una de las pocas cosas que no habían cambiado por esos lados. Ver el sol ocultarse sobre los mismos campos de siempre me dio esa sensación de que algunas cosas, por lo menos, nunca cambian. Recuerdo que desperté como a las 2 de la madrugada, aparentemente sin razón. No hacía frío, nadie me molestaba y no había notificaciones en el celular. Un viento suave acariciaba el cofre del auto. Me quedé un momento ahí, tratando de ignorar la textura del asiento pegándose a mi piel sudada. Filtré los sonidos de la naturaleza entrando desde afuera. Una parte de mí ya los conocía. Escuché más allá de los cantos de los pájaros y los insectos en los campos. Y más allá de eso, había algo más. Algo en la distancia. Un lamento. Un llanto profundo, lleno de pena. Al día siguiente, me tomé un tiempo para caminar por el pueblo. El rumor de que el hijo de Jaromir había regresado se había esparcido como pólvora. Lo notaba por las miradas de reojo que me lanzaban al pasar. Los únicos que no parecían prestarme atención eran los niños, y había muy pocos.
Al otro extremo del pueblo había un muro largo de ladrillo. No era muy alto, pero era denso. Tenía puertas incrustadas directamente en él. Docenas de ellas, cada puerta de cada casa del vecindario. Las habían embutido todas en el muro, aunque no logré encontrar la nuestra. Tenía un aspecto inquietante, quizás más de 100 puertas, todas construidas para nunca abrirse. No pude evitar tocar algunos picaportes, solo para confirmar que no se movían. Había un par de chicos adolescentes parados al borde del muro, observándome. Me acerqué sorprendido de ver que no se echaban para atrás. Tenían esa mirada confiada y desafiante, pero al menos no eran abiertamente hostiles. Antes de que pudiera decir algo, se voltearon hacia mí. «A mi mamá le caes mal», dijo uno de ellos. «¿Qué hiciste?» «Solía vivir por aquí», respondí. «Volví para recoger unas cosas». «¿Y por qué regresaste?» «Yo me voy en cuanto pueda hacerlo». «Yo igual», dijo el otro. Les lancé una mirada cansada. Un hombre pasó por la calle más adelante y me lanzó una mirada como si quisiera matarme. Me di cuenta que hablar con la persona equivocada podía hacer que terminara con los dientes en el suelo. Me giré hacia los chicos, bajando la voz. «Soy el hijo de Drabowski, por eso me odian». Logré sobornarlos con la promesa de un six-pack de la ciudad vecina. A cambio, me darían el recorrido no oficial de lo que había pasado en estos últimos años. Era un trato justo, o eso creo, y por lo visto, me había perdido bastante. Caminamos hacia el lado oeste del pueblo. Había una vieja granja que había estado ahí desde siempre. No tenía un nombre real, era simplemente parte del fondo. Ahora apenas quedaba el esqueleto. Solo el contorno de lo que alguna vez fue un hogar. Todo comenzó hace años. La gente escuchaba golpes que venían de esa ruina. Aún tenía una puerta que se mantenía en pie, colgada de un marco podrido. «Se oía por las noches», explicó uno de los chicos. «Toc, toc, como una puerta al infierno». Eso suena horrible». «No para todos», suspiró el otro. «Hubo uno al que le gustó». No fue difícil adivinar a quién se referían. El rumor era que mi papá había ido una noche y abrió la puerta. Las bisagras se cayeron y, según los del pueblo, algo cruzó. Algunos lo llamaron el diablo, unos cuantos decían que era un alien, pero la mayoría lo conocía como Slepiec. «Cruzó y la puerta se rompió», dijo el primer chico. «Y ahora no puede volver». «¿Estás diciendo que todavía está aquí?», pregunté. «¿Que es real?». «Pues sí. ¿Por qué crees que este lugar está tan jodido?». «¿Y entonces qué pasa con las puertas?». «Está buscando cómo volver al infierno, y cuando no encuentra la puerta correcta, se enoja. Y es ahí cuando lastima gente». Slepiec, así lo llamaban. Una palabra fea para un ciego o topo. Le decían así por su pésima visión, porque confundía cada puerta con la que estaba buscando. Durante años, Slepiec fue de casa en casa, tocando cada puerta que encontraba. Y si alguien abría, hacía algo terrible. Gente desaparecía. Algunos murieron. Llevé a mis guías adolescentes al otro pueblo para conseguirles su cerveza prometida. Me contaron todo lo que sabían en el camino. Fue un poco extraño manejar con un par de adolescentes a bordo, pero tuve la impresión de que esos dos ya habían hecho cosas peores por mucho menos. ¿Eran delincuentes? Sí, pero honestos.
Al principio, la gente se escondía en sus casas, pero luego Slepiec golpeaba hasta que las puertas se rompían. Después empezaba a golpear las puertas interiores, así que, con el tiempo, la gente quitó todas sus puertas. A quienes no lo hacían, tarde o temprano les tocaba una visita. Con todas esas puertas descartadas, construyeron el muro de ladrillos, engañando a Slepiec para que se la pasara tocando por ahí durante la noche. «Esto no puede ser cierto. Es absurdo», dije. «Sí lo es», dijo el primer chico. «Por eso odian a tu papá. Él lo dejó entrar». «Pero no tiene sentido. ¿Por qué no simplemente se van?» «Yo sí miré. Te lo dije». El segundo reflexionó un rato. Luego se encogió de hombros y miró a su amigo. Respondió como si ya lo hubiera pensado cientos de veces. «Shedjidovja, aludamuna ilepi». En todos lados está bien, pero en casa mejor. Claro que diría eso. Venga el infierno o lo que sea, el hogar es el hogar. Les compré su six-pack y algo de comida rápida. También agarré algo para mí. No era un viaje largo, pero sí lo suficiente para fastidiar. Para cuando regresamos, ya casi era de noche. Bajaron rápido del auto, agitando la mano para despedirse. Mientras se iban, el segundo chico me gritó: «¡Ven y míralo tú mismo! ¡Slepiec sale de noche!». Señaló la calle en dirección al muro de ladrillos. Le asentí en silencio, en señal de agradecimiento. No les creía. Tenía que ver a Slepiec con mis propios ojos. Si lo que había escuchado la noche anterior era señal de algo, Slepiec saldría pasada la medianoche. Así que me acosté temprano. Y cuando digo acostarme, me refiero a dormir en mi auto por segunda noche consecutiva. Estaba miserable. Pensé en irme a primera hora, pero había una tristeza profunda en mí que no lograba sacudirme. Esta era mi antigua casa. Había jugado en esos campos. Se sentía mal saber que ya no era bienvenido. Mi padre fue muchas cosas, pero no un hijo del diablo. Si abrió esa puerta, debió haber sido por una buena razón. Y si dejó pasar algo que no debía estar aquí, tuvo que haber sido un error honesto. No era un hombre malvado, pero sí era humano. Aunque, pensándolo bien, tal vez no tuvo opción. Tal vez Slepiec tampoco le dio una. Debí haberme quedado dormido en algún momento. Olvidé poner una alarma, pero aún así me desperté como a las 2:30 a.m. Pensé en volver a dormir, pero decidí dar una última vuelta por el pueblo. Me lo había prometido. Así que salí del auto, me estiré y escuché. Esa noche fue más fácil. Había un sonido que cortaba directo a través del ambiente. Un lamento. Era más claro, incluso en la oscuridad. Podía decir de dónde venía. Las casas ya habían apagado sus luces, dejando las calles iluminadas solo por la luna. Aún así, conocía esas calles. Podía seguirlas dormido. Tomé un camino de tierra que me llevó más allá de las dos casas al borde del pueblo, directo al muro de ladrillo. En ese punto podía oírlo con total claridad. Era un hombre llorando a todo pulmón, soltando el alma en cada grito, llorando como un niño. Podía ver el muro de ladrillos a lo lejos. El contorno afilado de las puertas selladas sobresalía contra la luz de la luna como una pintura abstracta larga y plana. Y en medio de todo había una silueta oscura. Parecía un hombre, más o menos. No podía distinguir bien cómo era. Tenía puesta una chaqueta gruesa. Estaba jalando una de las puertas, golpeándola una y otra vez con el puño cerrado. Era el mismo patrón, una y otra vez.
Jalar, golpe, golpe, jalar, golpe, golpe. Y entre cada intento, giraba la cabeza bruscamente, llorando con desesperación. Pensé en acercarme. No era algún tipo de demonio, era un hombre con el corazón roto. Di unos pasos hacia él, pero entonces noté algo con el rabillo del ojo. Una luz. Me di la vuelta solo para notar una linterna pequeña que venía de una de las casas cercanas. Mirando con más atención, pude ver dos cabecitas asomadas, negando con la cabeza de una manera muy clara. No. Volteé de nuevo hacia el muro de ladrillo y entonces escuché un crujido repentino. El hombre había arrancado una de las puertas directamente del muro. Se soltó, la colocó a su lado y con una mano la empujó hacia abajo. Ni siquiera tenía buen agarre, pero con una sola mano rompió la puerta en pedazos. El lamento se convirtió en un grito. Rabia, rabia pura, sin filtro, sin freno. Solo con los dedos comenzó a arrancar ladrillos directamente del muro, lanzándolos como si fueran hojas al viento, levantando montones de pasto. Me fui alejando mientras las luces de la casa se apagaban. Las cabecitas desaparecieron de la ventana. Me apuré por el camino de tierra mientras veía a Slepiec treparse sobre el muro de ladrillo, gritando con todas sus fuerzas. Incluso desde la distancia podía notar que algo no andaba bien. Sus proporciones se veían raras. Era difícil de distinguir. Se había envuelto en una especie de tela oscura, pero había algo en él que no se veía normal. No me quedé a mirar. Di lo que quieras. Tal vez era solo un hombre extraño, pero de cualquier forma estaba viendo algo peligroso. Y cuando los locales se esconden, lo mejor que puedes hacer es imitarlos. Así que apuré el paso por el camino de tierra, con su grito aterrador retumbando a lo lejos, cruzando los campos. Casi no dormí esa noche. Una cosa es creer en monstruos, y otra muy distinta es verlos. En cuanto salió el sol, me fui en el auto. Pero al pasar frente a la iglesia, noté algo. Había una camioneta blanca afuera, y una de las puertas de la iglesia ya había sido colocada de nuevo. Había dos hombres en escaleras, preparándose para instalar la otra puerta. Pude ver al padre Cerniak al frente, con una gran sonrisa en el rostro. Decidí acercarme para ver qué estaba pasando. Seguramente él tenía que saber qué demonios estaba haciendo. En cuanto estacioné el auto, el padre me hizo señas para que me acercara. Ya estaba justo a mi lado antes de que mis botas tocaran la grava. «Bienvenido de nuevo», dijo con una sonrisa. «Me alegra ver que aún no te has ido». Cerré la puerta del auto y bostecé un poco. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué es todo esto?» «Tú me inspiraste. Para un forastero este lugar debe haber parecido horrible. Lo vi, ¿sabes? Lo vi en tu cara». Se giró hacia la iglesia mientras los dos carpinteros comenzaban a levantar la segunda puerta. «Debe ser digno. Nuestro Señor merece algo mejor. ¿No lo crees?» «Creo que es una mala idea. He visto esa cosa rondando por el pueblo». El padre Cerniak negó con la cabeza y me puso una mano en el hombro. Era un hombre entrenado para hablar con la gente. Eso se notaba. «Si la casa del Señor no puede protegerte del diablo, entonces ¿qué puede hacerlo?» A cambio de un poco de trabajo manual, me ofreció una ducha caliente y una comida decente. Después de dormir en mi auto por un par de días, no podía decir que no. Fuera un buen hablador o no, el padre Cerniak parecía un hombre honesto. Creía en lo que decía.
Conforme pasaban las horas, más y más personas se fueron acercando. En su mayoría, gente del pueblo que venía a insultarlo por ser un idiota. Algunos le lanzaban piedras a las puertas, exigiendo que las quitara. Otros, en cambio, pensaban que ya era hora de que alguien en la iglesia tuviera el valor de hacer algo. Tal como lo había dicho el padre Cerniak, si la casa del Señor no puede protegerte del mal, entonces, ¿qué puede hacerlo? Para la tarde, ya se había reunido una buena cantidad de gente. Incluso aquellos que habían actuado con rabia más temprano se habían dejado convencer. El argumento era simple. ¿Acaso no confían en Dios? Hubo algo así como una parrillada. Algunos trajeron salchichas o carne para la cena. Vi a los dos adolescentes entre la multitud, robándole un poco de vino a uno de los ancianos. Perdí la noción del tiempo. Se sentía un poco como el festival de la cosecha de antaño, algo que sacaba al pueblo de su escondite. Los sonidos y los olores eran los mismos, y por las sonrisas en la multitud, podía ver que no era el único que se sentía así. Más tarde ese día, el padre Cerniak dio un sermón. No recuerdo mucho de lo que dijo. Me costaba mantenerme despierto. Eso si acaso, fue lo que más se pareció a cuando era niño. Es increíble cómo algo tan duro como una banca de iglesia puede arrullarte así. Pero hubo una parte que se me quedó grabada. La puerta es un umbral, y la puerta de una iglesia es el umbral entre lo vil y lo sagrado, entre el pecado y el santo. Ya no podemos vivir en la incertidumbre. Debemos vivir como enseñamos. Y nos enorgullece decir que hemos sido bien enseñados. El sermón continuó hasta entrada la noche. Terminó justo después del atardecer. Algunas personas se fueron a casa, pero otras se sintieron avergonzadas de quedarse. Ya no era solo una reunión pública, se había convertido en un desafío. La fe de la congregación enfrentada al mismísimo diablo. Algunos regresaron a casa a recoger cobijas y almohadas y se acostaron a dormir en el piso. Esto no fue fácil para ellos. Algunos hablaban de las personas que habían desaparecido a lo largo de los años, personas que abrieron la puerta cuando Slepiec vino a tocar por primera vez. Una anciana había tenido el cuello roto. A un hombre lo habían arrastrado al patio y colgado de un árbol. Le arrancó el brazo del hombro. Lo encontramos al otro lado de la calle, susurraron. Intenté hablar con la gente, pero era evidente que nadie quería tener nada que ver conmigo. Seguía siendo el hijo de Jaromir. A los únicos que no parecía molestarle eran a los dos adolescentes con los que había hablado antes. Más tarde esa noche se acercaron a mí, probablemente solo para molestar a sus padres. ¿No tienes miedo?, preguntó uno. ¿Debería? Él ya tiene un diente ensangrentado para ti, dijo el otro. No lo creo, solo lo he visto una vez. Sí, pero... Se quedaron callados, mirándose el uno al otro, y luego de nuevo hacia mí. Me estaba faltando algo. ¿Tu papá, Slepiec, lo atrapó? ¿Nadie te lo dijo? No lo habían hecho. Resulta que no fue un equipo agrícola defectuoso lo que lo mató años atrás. Fue Slepiec. Mi papá había sido la primera víctima en la lista. La mayoría de los aldeanos consideraron esto como el castigo justo para un pecador. Otros pensaron que si juegas a juegos tontos, ganas premios tontos. Lo encontraron enredado en el columpio. Su cuerpo estaba roto y destrozado. Los chicos me dejaron solo con mis pensamientos por un rato. Podían notar que no estaba completamente allí. Una cosa era saber que estaba muerto,
pero morir de una manera tan espantosa era impensable. Apenas podía imaginarlo en mi mente, y ahora había una nueva imagen compitiendo por mi atención. Cadenas que sonaban, sangre goteando. Pero no había mucho tiempo para pensar. Cuando el reloj pasó de la medianoche, alguien vino a tocar la puerta. La iglesia quedó en silencio. Algo tiró de las manijas. 2 golpes. Tiraron de las manijas de nuevo. Esas puertas eran masivas y las bisagras acababan de ser reforzadas, pero aún podía ver cómo luchaban. El padre Cerniak respiró profundamente. Mientras la congregación permanecía en silencio, él habló en voz alta. «Este no es lugar para hijos del pecado. No hay nada aquí para que lo corrompas». Todo se detuvo. Todos respiramos aliviados, pero los 2 adolescentes no parecían muy convencidos. Se habían acurrucado en el lado más alejado de la iglesia. Había una salida de emergencia en una de las habitaciones laterales. La puerta se movió de nuevo, esta vez con más determinación. Las manijas fueron tiradas con más fuerza, y los golpes hicieron que toda la losa de madera crujiera como un barco hundiéndose. Luego llegaron los lamentos, el fuerte y desesperado lamento. Tan pronto como lo escuché, pude ver cómo el color desaparecía de los rostros de la congregación. La puerta se movía de un lado a otro. Un candelabro comenzó a temblar. «¡La puerta se va a caer! ¡Se está cayendo ahora!», gritó alguien. El padre Cerniak intentó calmarlos, pero ya era demasiado tarde. La gente se agolpó en la salida trasera de la iglesia, tratando de escapar. Me empujaron a un lado sin pensarlo mucho. Si el chico Drabowski mordía el polvo, mejor para ellos, según lo que pensaban esas personas. «¡No hay pecado en la casa del Señor!», gritó el padre. «¡No hay pecado! El diablo puede reír y burlarse todo lo que quiera, pero no hay lugar para su maldad». Pero las palabras pensativas no pueden detener una puerta rota. Slepiec no se detuvo. Las puertas cayeron. Hubo una pausa en el aire mientras caían. El aire recorrió la habitación, apagando la mayoría de las velas entre los bancos. Cuando las puertas golpearon el suelo, la multitud entró en pánico. La mayoría ya estaba en camino hacia la salida. La gente gritaba, otros maldecían. Yo estaba al fondo de la multitud y estaba claro que nunca lograría salir sin ser aplastado. En su lugar, me acomodé para esconderme entre los bancos delanteros, esperando que la oscuridad me protegiera. Apenas si podía ver a Slepiec en la luz titilante de las velas. Su brazo derecho había crecido desde su omóplato, y su brazo izquierdo era tan largo que se arrastraba por el suelo. Tenía una especie de postura encorvada, pero había algo que se movía en su espalda, algo que aleteaba como una membrana temblorosa. No llevaba abrigo, simplemente no era humano. Parecía algo que intentaba vagamente parecerse a un ser humano. Incluso el padre Cerniak corrió, escondiéndose detrás del altar. Slepiec cruzó la sala a un galope desordenado, derribando bancos a su paso. Ni siquiera lo hicieron frenar. Cuando llegó a la sala lateral, la gente ya había huido gritando hacia la noche. Slepiec no pudo alcanzarlos. En su lugar, comenzó a lanzar cosas por el lugar, derribando todo lo que podía alcanzar y rompiendo todo lo que podía tocar. Su lamentar se había transformado en furia y estaba fuera de control.
Estaba tendido boca abajo, arrastrándome. El padre Cerniak no tuvo tanta suerte. Tal como Slepiek hizo con la pared de ladrillo, se subió al altar. Desde allí podía ver al sacerdote. No me gusta recordar lo que vi. No es digno de hacer un espectáculo de la tragedia. Pero a Slepiek no le importaban los títulos ni las palabras. No le importaba nada. Levantó al padre Cerniak con un solo brazo, sosteniéndolo extendido frente a él como un niño que considera una verdura desconocida. El padre Cerniak hizo lo que pudo. Entre gritos desesperados dijo las palabras más poderosas que conocía. Comandó, exigió, y cuando nada parecía funcionar, rogó y rezó. Entonces Slepiek desarticuló su mandíbula como una serpiente. El grito se detuvo con un chasquido mientras un chorro de sangre salía disparado. Algo golpeó contra el altar y rodó sobre el suelo de madera. Un par de gafas hicieron ruido al chocar contra el suelo. Slepiek escupió y tosió, sacando mechones de cabello de sus dientes. Dejó que el cuerpo se deslizara de su agarre, cayendo sin ceremonia sobre la alfombra roja. Recuerdo arrastrarme. Me arrastré tan silenciosa y cuidadosamente como pude. Slepiek era grande, pero sus pasos eran ligeros, como si estuviera caminando de puntillas a donde quiera que fuera. No me di cuenta de que estaba detrás de mí hasta que su sombra me cubrió. Me giré solo para ver su vasta figura sobre mí. Debió haberme visto. Aún quedaban un par de velas. Por un momento vi su cara, una cosa gris a medio hacer, con ojos cóncavos, negros y hacia adentro. Un leve brillo como escamas de pez, una boca humana como una mandíbula extra, una nariz que se movía nerviosamente, adaptándose al olor de la cera derretida y la sangre. La víscera aún goteaba de sus extraños labios. Entonces me agarró, con cuidado, lentamente. Cerré los ojos mientras me acercaba más. Me miró de cerca. Pude sentir el calor de su boca. Tal vez sería más sabroso. Entonces hizo un sonido. No puedo decir qué tipo de sonido era, pero nunca lo había oído antes. Un chillido tal vez, un retumbar confundido. Me volvió a poner en el suelo. Abrí los ojos mientras esos grandes ojos negros se apartaban de mí. Se estaba yendo. Su rabia se calmó. Mientras arrastraba su largo brazo por el suelo, su lamento volvió a subir. Pero no era tan desesperado. Era confuso. Los efectos del ataque fueron inmediatos. Algunos fueron a buscar su equipo de caza. Otros culpaban al sacerdote, diciendo que no era lo suficientemente santo. Otros estaban marchando del pueblo por completo. Después de todo, si Dios no podía salvarlos, tenían que salvarse a sí mismos. Me dirigí de regreso a la casa de mi padre. Había tantas cosas que él nunca me dijo y ya era demasiado tarde para preguntar. No tenía ni idea en qué tipo de lío se había metido, pero no podía quedarme ahí esperando que todo se solucionara solo. Si esto era su culpa, si todo esto era su culpa, me unía con gusto a los demás para escupir su nombre. Pero no podía hacerlo sin saberlo con certeza. Tenía que estar seguro. Recorrí la casa, habitación por habitación, sacando cajones y volteando cajas. Tiré ropa, comida por las polillas. Volteé la cama. Arrastré el ropero, estrellándolo contra el suelo de madera.
esperando encontrar algo, cualquier cosa, que respondiera a mis preguntas. Finalmente corrí al patio trasero. Vi las manchas en el columpio. Recuerdo que él me empujaba, haciendo que las cadenas crujieran mientras subía más y más alto. Pero ahora ese ruido significaba otra cosa, algo oscuro. La imagen de un hombre roto, envuelto en un juguete olvidado. No sé cuánto tiempo estuve fuera de control en esa casa, pero recuerdo que al final simplemente golpeé la pared. Como mencioné, una parte de la cocina se había quemado. Podía atravesarla con un golpe. Así que lo hice. Descubrí que había un panel secreto debajo del fregadero de la cocina. Al principio no lo registré. Pensé que solo había golpeado otra pared más dura. Pero mientras me calmaba y miraba un poco más de cerca, me di cuenta de que era un pequeño compartimento debajo del fregadero. Lo había atravesado desde afuera. Me senté en el césped mojado, sintiendo cómo se empapaban mis jeans. Había una caja. En su mayoría estaba contaminada por ratas. Parte de ella estaba quemada, pero había pequeños objetos que pude identificar. Álbumes familiares, principalmente con fotos de mis hermanas y yo. Amigos del pueblo. Una foto de papá junto a su primer auto. Fotos de nuestro Facebook, impresas y enmarcadas. El tipo de cosas que a uno le gusta conservar. Luego las fotos se detuvieron. No más fechas, no más cumpleaños, nada. Pero seguí pasando las páginas y al final había algo más. Otras fotos, notas, fotos de una puerta con un texto escrito en la parte de atrás. No está gritando, está llorando. Pequeñas notas al margen decían que él tenía miedo. Él estaba perdido, que nadie escuchaba y que a nadie le importaba. Ya no había más fotos, pero sí había notas. Tuvo que salir, quiere quedarse. Caza alces en el bosque, me los trae. No queda nada para él, lo entiendo. Contaba la historia de mi padre tratando de ayudar a algo que no pertenecía aquí. Algo que era de otro lugar. Compartían comidas y amabilidad, tratando de encontrar un punto común. Esto, aparentemente, había continuado durante meses. Hablaba de la primavera y más tarde del invierno. Lo dejaré dormir en la casa, decía la última nota. Tal vez pueda ayudar con sus terrores nocturnos. Algo debió haber sucedido. Una criatura peligrosa como esa, dentro de una casa pequeña. Tal vez hubo un accidente, un malentendido. Tal vez lo colgó de las cadenas para hacerlo parecer vivo, como una marioneta. De cualquier manera, estaba cerca de una respuesta. Tal vez estaba pareciéndome más a mi padre de lo que había notado. Mirando atrás, me sentí como un sonámbulo. No pensaba con claridad. Tal vez era la adrenalina. Caminaba aturdido, regresando al pueblo. Ahora estaba más tranquilo. Muchos habían corrido a sus autos. Seguí el camino de tierra de regreso al muro de ladrillos y lo encontré. Ahí estaba Slepiak, lamentándose débilmente, golpeando las puertas cerradas con ladrillos, tirando un poco de la manija, esperando contra toda esperanza que algo sucediera. No estaba enojado cuando me acerqué. Estaba confundido. Tenía que hacerlo entender, ver la verdad de las cosas. Así que, a pesar de todo lo que había visto y todo lo que había oído, decidí confiar en mi instinto. Mi padre cometió muchos errores,
pero no era tonto. Sus errores eran honestos. Así que si esto era un error, le pedí a Dios que fuera un error honesto. «Sígueme. Por aquí». Slepiec tenía pasos tan ligeros como plumas. Aún podía escuchar el alboroto alrededor del pueblo, pero todo se tragaba por ese suave lamento. Slepiec no podía detenerse. Fuimos al cementerio, a la lápida volteada y al terreno cubierto de maleza. Toqué el suelo, miré a esa criatura y lo dije de la manera más simple posible. «Aquí, padre», dije. Tal vez me entendió, tal vez no, pero podía sacar puñados de tierra como si nada, y lo hizo. Tomó mucho tiempo, pero no tanto como debió haber tomado. Mi padre no había sido enterrado profundamente ni bien. Al igual que nadie se preocupó por su funeral, nadie se preocupó por su lugar de descanso. No pasó mucho tiempo para que Slepiec llegara al ataúd, y cuando sus manos tocaban el féretro, miré hacia abajo y vi una escena curiosa. Verás, mi padre había muerto pobre, tan pobre que no pusieron mucho esfuerzo en su ataúd. Era más como una caja, y la tapa parecía familiar. Mirando más de cerca me di cuenta de que era una puerta, la puerta principal de nuestra casa. Tal vez la habían puesto ahí y llamaron a eso el final. Slepiec acarició la puerta con sus largos dedos, su lamento disminuyendo hasta convertirse en un zumbido. Finalmente, había encontrado la puerta correcta, la que había estado buscando. Nunca olvidaré esa imagen mientras viva. Una criatura impía abriendo la tapa del ataúd, apartando un lecho de girasoles azules secos, levantando un cadáver olvidado de su lugar de descanso, acunándolo como una madre calma a un niño que llora, su lamento convirtiéndose en un sollozo suave. Toto, Lloró. Toto. Slepiec se alejó en la noche. Pasó junto a los hombres con armas y a aquellos que se acurrucaban en sus casas. No le importaba. Tal vez nunca le importó. Tal vez solo estaba enojado porque no podía encontrar la puerta correcta. Pero a medida que el caos se asentó, ya no habría necesidad de esconder sus puertas. Slepiec se había ido. Vendí la propiedad de mi padre, pero guardé los álbumes de fotos. Su nombre todavía se menciona como una maldición, pero al menos ya no hay nada que mantenga viva esa maldición. Hasta donde sé, no había habido más avistamientos de Slepiec. Los lugareños no querían señalar al diablo cuando llamaron a las autoridades. Algunos lo intentaron, pero es más fácil convencer a la gente de que fue una persona en lugar de un monstruo. Hubo investigaciones a los alrededores, pero como ocurre con la mayoría de las cosas, quedó en una carpeta abierta en alguna oficina. No resuelto, despriorizado. Volví a Varsovia. Puede que no sea mi hogar, pero el hogar no es solo un lugar, es un tiempo, y ese tiempo ya ha pasado. Ha costado un poco aceptar que por ahora quizás no tenga un hogar real, pero eso no significa que nunca lo tendré. Al igual que Slepiec, creo que hay una lucha por encontrar un lugar al que perteneces, pero sobre el campo del sur, el bosque yace quieto. No hay lamentos, no hay golpes, no hay gritos. Y creo que en algún lugar, más allá de los árboles, cualquiera puede encontrar un lugar al que llamar hogar.
Recuerden que